justamente vamos a hablar sobre el caso, el cofre presidencial. Rodrigo, cuéntanos algunos detalles o novedades respecto al caso del cofre presidencial que sabemos perfectamente tú traes y que posiblemente vas a presentar este domingo en Punto Final. Sí, bueno, este domingo tenemos novedades sobre el cofre en Punto Final, no se olviden, a partir de las 7:50 de la noche en el Canal 2, ya saben. Y sí, pero antes de mencionarte algunos temitas sobre el cofre, hay un caso también muy interesante que justo hoy día conversamos con algunas fuentes del Ejecutivo y nos señalaban que sí, pues efectivamente, en los días de que se ausentó la presidenta Boluarte, eso post supuestamente que estaba en una cirugía, el 10 de julio ya había regresado a funciones y una otra fuente menciona que sí, pues ya se le notaba a la presidenta que había pasado por un proceso quirúrgico, estaba con unas vendas, con unas sondas, nos mencionaron el 10 de julio, ojo, el 10 de julio ya la presidenta estaba ahí en Palacio de Gobierno despachando. Ahora, sobre el cofre, efectivamente, esta es parte de... En realidad son 9 carpetas fiscales que tiene la presidenta, o sea, contamos el caso, por ejemplo, antes de que sea jefa de Estado, cuando fue ministra, tenía las investigaciones de Dinámico del Centro, claro. El caso de Caliwarma, el plagio también de este libro, donde ella era una de las coautoras, ¿no? Ah, por cierto también. Tenemos el caso de, ya como siendo ya jefe de Estado, se le abrió la investigación de las muertes en la protesta. Recordemos también el caso de enriquecimiento ilícito. Claro. Ese reporte de la UIF donde claro. Se compra un carro de $28.000 al cash. El caso Rolex. Tenemos el caso Rolex, el caso del cofre. Ahora, el caso de la cirugía, la reunión secreta, FICOP, la desactivación de FICOP. En total son 9 carpetas fiscales que tiene abierta la presidenta de la República, ¿no? Ahora, entrando al caso del cofre. Esta mañana conversábamos con el abogado de Félix Montalvo Guevara, el famoso chofer del cofre, quien en todo momento, a diferencia del Ejecutivo, a diferencia del primer ministro y del vocero que entraron en su momento en una contradicción, él siempre ha sostenido que su cliente, en la declaración de su cliente, ¿no?, en que dejaron a la señora presidenta aquel 24 de febrero a las 9:30 de la mañana en el condominio Mykonos, ¿no?, que está en el kilómetro 107 de la Panamericana Sur, y que, bueno, el domingo 25 fue recogida por una unidad móvil, también otro cofre, como se le dice, claro. Un Audi blanco, que le hizo el relevo a la altura del kilómetro 107 de la Panamericana Sur. Pero ¿qué es lo particular? Hoy día ahí tenemos unas declaraciones del abogado del chofer del cofre, quien dice de que no ha tenido acceso al expediente fiscal. Uy, es muy grave. Bueno, según él, el expediente no está... Él, en sus palabras, ¿no? Vamos a escuchar sus declaraciones del abogado del chofer del cofre, porque él dice que no ha tenido acceso, no está el expediente en fiscalía. ¿Qué ha pasado con el expediente? ¿Se ha desaparecido? Es lo que él señala. Él dice que a esta semana se ha acercado al Ministerio Público precisamente a evaluar, ¿no?, la carpeta fiscal, ¿no?, para tener acceso ahí a algunos escritos, ¿no?, qué es lo que ha sucedido. Y en la Fiscalía le han mencionado que no. En la Fiscalía le han dicho que no ese expediente ha sido trasladado a otra oficina, que está en análisis. Que sería mejor que escuchemos la declaración y sobre eso comentamos también qué nos ha dicho la Fiscalía respecto. Vamos con la declaración del abogado del chofer del cofre presidencial. Queremos denunciar públicamente que hemos requerido tener acceso al expediente físico en Fiscalía. Hemos apersonado a una de nuestras abogadas del instituto y lo que ha sucedido es algo totalmente extraño. ¿Qué ha pasado? Algo totalmente irregular y hasta ilegal. Lo que ha sucedido es que cuando la abogada se ha personado a Fiscalía, el fiscal le ha informado que el expediente no se encuentra en el lugar, que está siendo analizado y que ha sido desplazado a otra sede. Ese hecho es totalmente irregular. Cuando usted dice que el expediente no estaba en el lugar, ¿pero dónde más tiene que estar si es un expediente en la Fiscalía? Lo lógico y lo legal es que el expediente esté en custodia del fiscal o de su especialista o de su asistente en esa sede. El expediente no tiene por qué salir a otra sede y no tiene por qué ser llevado a otro lado a ser analizado. Lo que ha dicho el fiscal es que ese expediente está siendo analizado en otra sede y eso no es correcto. Por eso nosotros hemos presentado una queja en el libro de reclamaciones de la Fiscalía a fin de que ellos tomen acciones y además vamos a presentar también una denuncia en el órgano de control interno. En realidad hoy no sabemos dónde está el expediente. Sí, me atrevería a especular. Mañana nos podrían decir que el expediente se ha perdido. Y eso es totalmente irregular. Es muy grave lo que dice Jesús Poma, abogado del chofer del cofre presidencial Félix Montalvo. Justamente, Rodrigo, vamos a comentar eso.
Pero antes, ahí tenemos una actividad en la que la presidenta Dina Boluarte está participando, en la Escuela de la Marina de Guerra. Ahí vemos que está acompañada por el ministro de Defensa, Walter Astudillo. Así que hacemos la mención que la presidenta se encuentra en esta actividad en la Escuela de la Marina de Guerra del Perú. Ahora, llama mucho la atención que esta actividad pública se haga de manera imprevista, ¿no? Sin avisar a la prensa, sin que los periodistas puedan llegar. Y bueno, tenemos estas imágenes a lo lejos. La presidenta nuevamente, ¿no? Sigue aislada de la prensa, pasando revista a las tropas, pero aún con este silencio, ¿no? De no responder las preguntas de los periodistas. No ha invitado incluso a los periodistas. Bien, justamente vamos a comentar contigo, Rodrigo, sobre esta declaración del abogado Jesús Poma respecto a la pérdida del expediente del caso del cofre presidencial. Bueno, sí, muy seria la denuncia que ha hecho el abogado de Félix Montalvo Guevara, el abogado del chofer del cofre. Ha señalado que ha tomado dos acciones, ¿no? La primera, presentar una queja ahí cuando estuvo en fiscalía, y la segunda, que dice que va a presentar una denuncia ante el control interno del Ministerio Público sobre lo ocurrido. Le consultamos a la fiscalía qué es lo que pasó, ¿no? Porque ¿Quién es el fiscal que está a cargo del caso? El fiscal es el doctor Marcial Paucar. Ya. Recordemos de que el fiscal Marcial Paucar ha sido recientemente designado para esta investigación. Recordemos que ahora estamos ante una nueva administración del Ministerio Público. Claro. La jefa es la doctora Delia Espinosa. ¿Qué nos ha dicho la fiscalía? Le preguntamos directamente, oye, mira, hemos conversado con el abogado chofer de cofre y nos ha dicho que se ha perdido el expediente, que no tiene acceso al expediente. ¿Qué ha pasado? Y lo que nos dicen es, con claridad, miren, la carpeta se encuentra intacta en el lugar donde debe de estar. Esto nos informan desde el área de imagen y comunicación del Ministerio Público, que la carpeta sigue intacta. Entonces será el abogado Jesús Poma quien tenga, pues, de modo a acreditar su denuncia y no ver que se esclarezca qué ha pasado con el expediente, porque de acuerdo a su testimonio, no ha tenido acceso, claro. No está en otra oficina, considerando también lo sensible que es esa investigación. Claro, es una investigación muy sensible que involucra a la presidenta en este cofre, en este vehículo que ella le asignan, ¿no? Y en donde que se habría trasladado presuntamente el prófugo de la justicia. Y no lo dices tú, no lo digo yo, lo dice un audio atribuido, claro, al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ¿no? Donde aparentemente su voz, la que dice de que el vehículo conocido como el cofre fue utilizado para sacar a Vladimir Cerrón de la playa y llevarlo con destino a Pisco, ¿no? Ahora, Rodrigo, yo te quería consultar también respecto a las novedades, ¿no? La declaración de Félix Montalvo ante la Fiscalía, ¿no? En los últimos días habló de que en el cofre habría también viajado una tercera persona, un familiar de la presidenta Dina Boluarte. ¿Tú tienes conocimiento de esta información que ha podido brindar Félix Montalvo a la Fiscalía? Mira, esta declaración se remonta a aquella vez en que nosotros abordamos al chofer del cofre, al suboficial Félix Montalvo, en la Fiscalía. De hecho, fue parte de un reportaje de Punto Final, donde el abogado, a través de la información que le dio su cliente, le confirma de que sí, dejaron en Mykonos a la presidenta. Dentro de los detalles, de hecho el domingo vamos a contar más detalles, que dice, esta es la ruta, a ver. Ese sábado 24 de febrero, además del viaje a Mykonos, de acuerdo con el chofer del cofre, era el día de las elecciones en el Colegio de Abogados de Lima. Entonces primero recogieron a la presidenta en su domicilio en Surquillo. Más tempranas horas la llevan al Colegio de Abogados para que haga su votación. La regresan a su domicilio y de su domicilio sale con esta familiar, aparentemente una mujer de 30 a 35 años, ha dicho el chofer del cofre. Ingresan las dos al auto y van con dirección al sur de Lima, específicamente a la altura del kilómetro 107 de la Panamericana Sur, donde queda el condominio Mykonos, ¿no? Y que ellos ingresan, pero en la puerta del condominio, en la puerta de este inmueble, había una camioneta blanca que los estaba esperando. Los familiares, presuntamente, ¿no? Personas amigas de la presidenta. Claro, ingresan al condominio y... O sea, para pasar el control de seguridad, ¿no? Ingresan, siguen directo y van y se baja la presidenta e ingresan a uno de estos domicilios. Un dato importante, porque yo también estuve en Mykonos y conversé con el presidente de la Junta de Propietarios, el señor Gabriel Herrera, sí. Y él nos dice que ese fin de semana, no era cualquier fin de semana, era un fin de semana de celebraciones en Mykonos. Eran como que
era como que el fin de semana de las Olimpiadas, digamos, de los condominios, porque también hay conos y también hay un cono Formentera, Santorini, hacia Azul. Eran unas Olimpiadas entre ellos y había mucha gente. Claro. Había mucho. La presencia de la presidenta no podría haber pasado desapercibida entonces. Claro que sí, o sea, la presidenta, es lo que dice Gabriel Herrera, oye, ¿quién no va a reconocer a la presidenta de la República? Considerando también de que, o sea, si bien se pidió que baje el perfil de la seguridad de la escolta que la acompañó hasta ese punto, o sea, entiéndase que llegaron hasta el grifo y de grifo solamente bajó el cofre, igual es notorio, es la presidenta, hay mucha gente. ¿Por qué hago hincapié en este tema de las Olimpiadas? Porque había, según el presidente de la Junta de Propietarios, había mucha gente en los alrededores caminando, había unas Olimpiadas en el mismo condominio. Es muy difícil que no se hayan percatado, pero el chofer se reitera que sí. Hablamos entonces de un viaje surrecticio de la mandataria, ¿no? Claro, y el mismo presidente de la Junta de Propietarios, él ha dicho, ¿no?, en la Comisión de Fiscalización que no hay registro de la presencia de la presidenta Boluarte. No hay registro de ella, en todo caso habrá registro de esa camioneta blanca, ¿no? Porque de alguna manera, si es que ella estuvo ahí, de alguna manera ha tenido que registrarse. No, de repente no ella, pero sí algún cercano a ella que ha estado... Recuerda que hay un domicilio ahí, también el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Juan Burgos, ha dicho que ya están apuntando, ya tienen más o menos la seguridad de cuál es la casa, quién es la persona que acompaña a Dina Boluarte, y que seguramente también vamos a contar con esa información en punto final. Rodrigo. Claro. Para terminar, sobre la citación, la declaración de Félix Montalvo ante la Comisión de Fiscalización, ¿ya se tiene alguna fecha? También había unos retrasos porque no había recibido la autorización del mismo comando policial para que pueda acudir a este grupo de trabajo. ¿Tienes información de cuándo podría declarar Félix Montalvo ante la Comisión de Fiscalización? Bueno, aquí hay un hecho de que existe la voluntad de Félix Montalvo de declarar en la Comisión del Congreso a través de su abogado. Ellos solicitaron autorización al comando de la policía, sin embargo, esta aún no ha sido pues aprobada tanto por la comandancia como por el Ministerio del Interior. Lo mismo sucede con el personal conocido como la sombra de Dina Boluarte, ¿no? Que tampoco han contado con la autorización. Y ojo, las escoltas de la presidenta Dina Boluarte, los llamados sombras, también han sido citados al Ministerio Público, pero las declaraciones, los testimonios se cambiaron de fecha porque justo coincidía con la semana de la PEC, claro. Así que se han postergado. Pero ¿qué es importante? ¿Qué es información importante que puede salir de ahí? Si es que estas escoltas confirman el viaje, el traslado de la presidenta Dina Boluarte, o se acogen al silencio, ¿no? Claro, y además es trascendental la declaración de Félix Montalvo en la Comisión de Fiscalización. Sobre todo, Rodrigo, por este caparazón que ha hecho la presidenta para no revelar qué cosas hacía ahí, ¿no? Si fuera tan sencillo como ir a visitar a un familiar, ¿por qué no lo dice hasta ahora? Acá nosotros estábamos comentando, ¿no?, la falta de transparencia, ¿no? El caso Rolex, el caso Cofre, y ahora... Fui a ver a mi prima, quería acompañar. Ahora esta cirugía por rinoplastía, que ella no quiere salir a confirmar si es que se ha dado o no. O sea, nos hemos tenido que enterar por lo que ha dicho el ex premier. Hay un temor a confrontar las evidencias, Rodrigo, ¿no? Ahora, justamente tú también hiciste una entrevista con el abogado Juan Carlos Portugal, ¿no?, quien patrocina a la presidenta Boluarte. Ajá. Él también dijo pues que la declaración de Félix Montalvo es clave, ¿no? Debería acudir a la Comisión de Fiscalización. Entonces, desde acá, lo que debería pasar es que el comando policial le dé la autorización lo más pronto posible para que este efectivo pueda ir a la Comisión de Fiscalización, ¿no? Y justamente, sobre eso, antes de que podamos comentar sobre ello, tenemos un extracto de la entrevista que le hiciste a Juan Carlos Portugal en tu programa Agente en Agente Encubierto, claro. A ver. El fiscal siempre estamos declarando. ¿Cuántas carpetas fiscales tiene la presidenta abierta? 7 a la fecha. 7, o sea, estamos hablando ya de un incendio. No. ¿Cómo no? Se está en llamas la presidenta, son 7 investigaciones fiscales. Si no me equivoco, Pedro Castillo tenía 5 investigaciones penales cuando era presidente en ejercicio. Con lo cual, ya superó el récord de Pedro Castillo. Y seguramente habrá muchísimas más, porque hay una irreflexión absolutamente institucional por parte del Ministerio Público. Yo considero que la demanda competencial, que no le he planteado yo, que la han planteado otros colegas, que la ha planteado el procurador del Poder Ejecutivo, va a sincerar 2 cosas. Primero, ¿cuál es el estándar de sospecha que necesita el Ministerio Público para investigar a una presidenta de la República? No podemos permitir que ante cualquier chiste
que en cualquier humor, cualquier nota periodística de un domingo, se tenga que investigar a la presidenta. La presidenta está hecha para gobernarnos. Pero no es no un para chiste, estar no hay que necesariamente minimizar tampoco, cada doctora. quincena en el Ministerio Público. Estamos hablando tributos y del caso, declaración. por ejemplo, de las muertes en la protesta de diciembre del 2022, el caso ahora recientemente Cofre, el caso de encubrimiento por la desactivación del equipo especial, el caso, por ejemplo, ahora recientemente por la reunión subrepticia que tuvo con Patricia Benavides con ese pedido. ¿Qué le hizo? Tenemos también el caso del Rolex, el famoso Rolex, y podemos seguir contando. Pero ahora me ha hecho recordar una frase, justo perdone que saque el celular, pero acá tengo anotada una frase que usted dijo, de hecho muy polémica en su momento, ¿no? Esta fue en julio de este año. Y es curioso, ¿no? Porque usted dijo en julio que a su criterio Pedro Castillo debería seguir gobernando. Es sostenido con el expresidente Castillo que no debió ser investigado, usted dice, ¿no? O sea, a su criterio, Dina Boluarte no debería estar sentada donde está. A ver, el gran problema del país es que hay muy poca coherencia. Y yo no voy a dejar de perder mi esencia por caer bien a las personas. Bien, ahí teníamos la declaración, bueno, la entrevista que le hizo nuestro compañero Rodrigo Cruz a Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte. Rodrigo, ahí comentábamos un poco, ¿no?, sobre el tema de las investigaciones. 9 investigaciones que tiene la mandataria. O sea, yo la verdad no recuerdo que el expresidente Toledo, el fallecido expresidente Alan García, tuviera tanta cantidad de casos en el Ministerio Público. Sí, de hecho, recuerden que la entrevista está en el canal de YouTube Latino Noticias, la pueden ver completa, porque también, además de eso, le preguntamos también sobre las cirugías. Sobre las cirugías, ¿no? Y también es parte después de la entrevista que le hago al abogado. Y sí, pues en ese momento eran 7 carpetas fiscales, hoy son 9. Claro. Hoy son 9 investigaciones y seguramente van a seguir. Pero regresando al tema del cofre, algo importante que menciona el abogado, el señor Juan Carlos Portugal, era que él hacía la invocación. Por entonces todavía no había sido convocado a declarar Félix Montalvo Guevara a la Fiscalía. Así que él dice, y lo pueden ver ahí en la entrevista, que sería bueno que el chofer hable en la Fiscalía y aclare esta situación. El chofer habló, el chofer ha dicho que la dejó en Mykonos. ¿Qué pasa? Luego de haber dicho eso, sale el vocero de la presidencia a decir que no estuvo en Mykonos. Claro. Y después el premier la remata diciendo que sí no tiene información, que sí estuvo. Entonces, hubo esta contradicción en el gobierno, ¿no? Claro. O sea, vamos a ver ahora, cuando declaren las escoltas y si ratifican la versión del chofer del cofre, ¿con qué versión nos va a salir Palacio de Gobierno? Estuvo en Mykonos 2, no sé, pero lo cierto es que el carro, como lo dijo Punto Final el 24 de marzo de este año, el carro estuvo en esa zona de Sarapampa, donde el 18 de enero hubo un operativo para capturar al prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón. Ok, bien, muchísimas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros, por comentarnos un poco más detalles respecto al caso del cofre presidencial, lo que se viene y además lo que vas a mostrar este domingo en Punto Final. Va a ser un reportaje donde va a brindar mayores luces sobre este caso que involucra a la presidenta Boluarte, que lejos de aclarar, lejos de transparentar este asunto, sigue sin responder a la prensa, evade preguntas. Su vocero también como que agudiza un poco más la situación con estas contradicciones que tú bien lo has dicho. Y el Congreso no hace nada, ese es el tema. Efectivamente. Y del Congreso tenemos esa pasividad para fiscalizar. Muchas gracias, Rodrigo.